PlayStation, pura y subson, oficialmente abreviada como PS o PSone, es la primera videoconsola de sobremesa descontinuada producida por Sony Computer Entertainment. Fue lanzado en Japón el 3 de diciembre de 1994, 7, en América del Norte el 9 de septiembre de 1995, en Europa el 29 de septiembre de 1995 y en Australia el 15 de noviembre de 1995. Como consola de quinta generación, PlayStation compitió principalmente con Nintendo 64 y el Sega Saturn. Sony comenzó a desarrollar la PlayStation después de un acuerdo fallido con Nintendo para crear un periférico de CD-ROM para Super Nintendo Entertainment System a principios de la década de 1990. La consola fue diseñada principalmente por Ken Kutaragi y Sony Computer Entertainment en Japón, mientras que el desarrollo adicional se subcontrató en el Reino Unido. Se puso énfasis en los gráficos de polígonos en tercera dimensión al frente del diseño de la consola. La producción de juegos de PlayStation fue diseñada para ser optimizada e inclusiva, atrayendo el apoyo de muchos desarrolladores externos. La consola resultó popular por su extensa biblioteca de juegos, franquicias populares, un precio competitivo y marketing juvenil agresivo que la anunciaba como la consola preferible para adolescentes y adultos. Las franquicias premier de PlayStation incluyeron Gran Turismo, Wipeout, Crash Bandicoot, Spyro, Tomb Raider, Resident Evil, Metal Gear Solid, Tekken y Final Fantasy, todas las cuales generaron numerosas secuelas. Los juegos de PlayStation continuaron vendiéndose hasta que Sony cesó la producción de PlayStation y sus juegos el 23 de marzo de 2006, más de 11 años después de su lanzamiento y menos de un año antes del debut de PlayStation 3. Se lanzaron un total de 3.061 juegos de PlayStation, con ventas acumuladas de 967 millones de unidades. La PlayStation marcó el ascenso de Sony al poder en la industria de los videojuegos. Recibió elogios y se vendió con fuerza. En menos de una década, se convirtió en la primera plataforma de entretenimiento informático en comercializar más de 100 millones de unidades. 9. Su uso de discos compactos anunció la transición de la industria de los juegos de los cartuchos. El éxito de la PlayStation llevó a una línea de sucesores, comenzando con PlayStation 2 en 2000. En el mismo año, Sony lanzó un modelo más pequeño y económico, PS1. La PlayStation 1, PS1, una de las consolas más icónicas de la historia, fue creada por Sony y revolucionó la industria del videojuego desde su lanzamiento en 1994. ¿En qué se inspiraron para hacer la PlayStation 1? Sony se inspiró en varios factores clave: el fracaso de su colaboración con Nintendo. En los años 90, Sony trabajaba junto a Nintendo para crear un lector de CD para la Super Nintendo, el llamado Nintendo PlayStation. Pero Nintendo rompió el acuerdo en el último momento y se alió con Philips, dejando a Sony humillada públicamente. Este evento fue el impulso emocional y comercial para que Sony decidiera entrar sola en el mundo de las consolas. El avance del formato CD-ROM. Sony vio una oportunidad en los CDS, que ofrecían más capacidad de almacenamiento que los cartuchos usados por Nintendo y Sega. Esto permitía incluir mejores gráficos, cinemáticas, música y mundos más complejos. La necesidad de innovación en los videojuegos. Sony quería ir más allá del entretenimiento infantil y acercar los videojuegos a un público adolescente y adulto, con temas más maduros y realistas. ¿Quién creó la PlayStation 1? El principal creador fue Ken Kutaragi, ingeniero japonés de Sony. Se le conoce como el padre de PlayStation. Kutaragi trabajaba en secreto con Nintendo en el chip de sonido de la Super Nintendo. Cuando el trato con Nintendo colapsó, Kutaragi convenció a Sony de crear su propia consola, pese a la oposición interna. ¿Por qué crearon la PlayStation 1? Venganza creativa contra Nintendo. Tras ser rechazados, Sony decidió competir directamente contra Nintendo. Oportunidad de negocio millonaria. El mercado de videojuegos estaba creciendo. Sony tenía tecnología, CDS, sonido, chips, y podía producir en masa. Revolucionar el entretenimiento digital. Sony quería que la PS1 no fuera solo una consola, sino una plataforma multimedia, con música, videos y juegos. ¿Cómo fue creada la PlayStation 1? Desarrollo del hardware. Kutaragi diseñó una GPU, unidad gráfica, poderosa para gráficos en 3D. Usaron CD-ROM como formato principal. Se creó un control ergonómico, que más tarde evolucionó en el DualShock con vibración y joysticks. Atracción de desarrolladores. Sony creó un entorno amigable para estudios de videojuegos,
algo que Nintendo no ofrecía fácilmente. Se asociaron con compañías como Namco, Squaresoft, Capcom y Konami. Lanzamiento y éxito. Se lanzó en Japón en diciembre de 1994 y en América en 1995. Fue un éxito inmediato, vendió más de 100 millones de unidades. Datos curiosos. Final Fantasy VII fue uno de los juegos más importantes que ayudó al éxito de la PS1, originalmente iba a salir en Nintendo 64. Sony rompió el monopolio de Nintendo y se convirtió en un nuevo gigante de los videojuegos. La PS1 tuvo más de 7.000 juegos en su biblioteca. La PlayStation 1 no fue solo una consola poderosa para su época, sino también un diseño muy bien pensado, desde su forma física hasta su interfaz y sus componentes. ¿Cómo diseñaron la PlayStation 1? Diseño físico, consola y control, forma cuadrada y gris claro, inspirada en equipos de audio diagonal video de Sony. Querían que se viera moderna y tecnológica, pero no como un juguete. Por eso no usaron colores brillantes ni formas redondeadas, como la SNES. Botones grandes y visibles. El botón de encendido, el de abrir la tapa del CD y el de reinicio eran fáciles de usar y daban una experiencia directa. Cargador de CD con tapa. Se usó una tapa que se abría, no un lector de bandeja automática, porque era más barata, duradera y familiar para los usuarios de discos de música. Diseño del control original. Diseño ergonómico. El mando fue pensado para adaptarse cómodamente a las manos. Estaba inspirado en el control del Super Nintendo, pero con mejoras. 4 botones frontales, signo de multiplicación grueso. Sony usó símbolos en lugar de letras. Según el diseñador Teayu Utu, círculo igual a aceptar. Marca de cruz igual a cancelar, cuadro igual a menú o documentos, triángulo igual a vista o dirección. Start y Select. Para facilitar menús, pausa y navegación. Posterior, DualShock, lanzado más tarde, añadió vibración y joysticks analógicos, inspirado en la necesidad de juegos en 3D más precisos porque la diseñaron así, para atraer a un público más maduro. Sony no quería una consola para niños, sino para adolescentes y adultos. Por eso el diseño era más serio, con colores sobrios y tecnología de punta, para diferenciarse de Nintendo y Sega. Mientras Nintendo usaba cartuchos y diseños infantiles, Sony apostó por CDS, gráficos realistas y una estética más elegante. Para usar su experiencia como empresa tecnológica, Sony ya fabricaba equipos de música, televisores y reproductores de CD. Aplicaron esa misma ingeniería al diseño de la consola, para ser accesible pero poderosa. El diseño tenía que ser económico de fabricar, fácil de usar y lo suficientemente potente para gráficos en 3D. ¿En qué pensaron al crearla? Espacio para juegos grandes. Por eso usaron CD-ROMs, que podían almacenar más datos que un cartucho. Interfaz sencilla. Querían que cualquier persona pudiera encender la consola, poner un disco y jugar, sin configuraciones complicadas. Futuro de los videojuegos en 3D. Estaban convencidos de que el futuro eran los juegos con gráficos en 3 dimensiones, así que la consola fue optimizada para eso, como Crash Bandicoot o Metal Gear Solid. ¿Por qué la publicaron? Sony quería entrar al mercado del entretenimiento interactivo. El mercado de videojuegos era millonario y creciente, y Sony tenía las herramientas para competir. Revancha tras la traición de Nintendo. Sony originalmente trabajaba con Nintendo. Cuando Nintendo rompió el trato, Sony decidió demostrar que podía hacerlo mejor sola, probar su poder tecnológico. La PlayStation era una muestra del poder tecnológico de Sony: imagen, sonido, almacenamiento y diseño. Para cambiar la industria, Sony no solo quería vender consolas, quería redefinir los videojuegos, más cinematográficos, narrativos, profundos y artísticos. La PS1 fue lanzada en 1994 en Japón y en 1995 en América. Vendió más de 100 millones de unidades. Inició una nueva era de videojuegos en 3D y convirtió a Sony en una de las marcas líderes del entretenimiento. La PlayStation 1 no fue solo una consola poderosa para su época, sino también un diseño muy bien pensado, desde su forma física hasta su interfaz y sus componentes. ¿Cómo diseñaron la PlayStation 1? Diseño físico, consola y control, forma cuadrada y gris claro, inspirada en equipos de audio diagonal video de Sony. Querían que se viera moderna y tecnológica, pero no como un juguete. Por eso no usaron colores brillantes ni formas redondeadas, como la SNES. Botones grandes y visibles. El botón de encendido, el de abrir la tapa del CD y el de reinicio eran fáciles de usar y daban una experiencia directa.
Cargador de CD con tapa. Se usó una tapa que se abría, no un lector de bandeja automática, porque era más barata, duradera y familiar para los usuarios de discos de música. Diseño del control original. Diseño ergonómico. El mando fue pensado para adaptarse cómodamente a las manos. Estaba inspirado en el control del Super Nintendo, pero con mejoras. 4 botones frontales, signo de multiplicación grueso. Sony usó símbolos en lugar de letras. Según el diseñador Teayugo Utu, círculo igual a aceptar. Marca de cruz igual a cancelar, cuadro igual a menú o documentos, triángulo igual a vista o dirección. Start y Select. Para facilitar menús, pausa y navegación. Posterior, DualShock. Lanzado más tarde. Añadió vibración y joysticks analógicos, inspirado en la necesidad de juegos en 3D más precisos porque la diseñaron así, para atraer a un público más maduro. Sony no quería una consola para niños, sino para adolescentes y adultos. Por eso el diseño era más serio, con colores sobrios y tecnología de punta, para diferenciarse de Nintendo y Sega. Mientras Nintendo usaba cartuchos y diseños infantiles, Sony apostó por CDS, gráficos realistas y una estética más elegante, para usar su experiencia como empresa tecnológica. Sony ya fabricaba equipos de música, televisores y reproductores de CD. Aplicaron esa misma ingeniería al diseño de la consola, para ser accesible pero poderosa. El diseño tenía que ser económico de fabricar, fácil de usar y lo suficientemente potente para gráficos en 3D. ¿En qué pensaron al crearla? Espacio para juegos grandes. Por eso usaron CD-ROMs, que podían almacenar más datos que un cartucho. Interfaz sencilla. Querían que cualquier persona pudiera encender la consola, poner un disco y jugar, sin configuraciones complicadas. Futuro de los videojuegos en 3D. Estaban convencidos de que el futuro eran los juegos con gráficos en 3 dimensiones, así que la consola fue optimizada para eso, como Crash Bandicoot o Metal Gear Solid, porque la publicaron. Sony quería entrar al mercado del entretenimiento interactivo. El mercado de videojuegos era millonario y creciente, y Sony tenía las herramientas para competir. Revancha tras la traición de Nintendo. Sony originalmente trabajaba con Nintendo. Cuando Nintendo rompió el trato, Sony decidió demostrar que podía hacerlo mejor sola, probar su poder tecnológico. La PlayStation era una muestra del poder tecnológico de Sony: imagen, sonido, almacenamiento y diseño, para cambiar la industria. Sony no solo quería vender consolas, quería redefinir los videojuegos, más cinematográficos, narrativos, profundos y artísticos. La PS1 fue lanzada en 1994 en Japón y en 1995 en América. Vendió más de 100 millones de unidades. Inició una nueva era de videojuegos en 3D y convirtió a Sony en una de las marcas líderes del entretenimiento. Datos curiosos de la PlayStation 1: nació de una traición de Nintendo. Sony originalmente trabajaba con Nintendo en un proyecto conjunto para una consola con CD-ROM. Nintendo traicionó a Sony en el último momento y anunció su alianza con Philips. En respuesta, Sony creó su propia consola, la PlayStation. Ken Kutaragi fue el padre secreto de la PS1. Kutaragi, un ingeniero de Sony, trabajó en secreto en el chip de sonido de la Super Nintendo. Cuando fue descubierto, casi lo despiden. Más tarde, Sony lo apoyó y lideró el desarrollo de la PlayStation. La PS1 usaba CDS, no cartuchos. Esto fue revolucionario. Los CDS podían almacenar mucho más contenido, lo que permitió mejores gráficos, música de alta calidad, cinemáticas largas, como en Final Fantasy VII. La consola era muy fácil de piratear. Una desventaja de usar CDS fue que la PS1 era fácil de modificar para leer copias piratas. En algunos países, se volvió más popular por su facilidad para jugar juegos piratas. El control usaba símbolos únicos, signo de multiplicación grueso. En lugar de letras, como A, B, X, Y, el control tenía símbolos. Marca de cruz igual a cancelar igual a vista o dirección. Círculo grande grueso igual a confirmar. Cuadrado igual a menú. Esto fue idea del diseñador Teayugo Utu, para que el control fuera más intuitivo internacionalmente. Podía reproducir música en CD. Si ponías un disco de música en la PS1, podías escuchar tus canciones como si fuera un reproductor de audio. Incluso mostraba un visualizador en la pantalla. Fue la primera consola en vender más de 100 millones de unidades. Logró este hito en el año 2005, ya después de que se había lanzado la PS2. Introdujo gráficos en 3D para las masas. Juegos como Metal Gear Solid,
Resident Evil y Gran Turismo mostraron que los videojuegos podían ser realistas y cinematográficos. El famoso error del disco no leído. Muchos usuarios recuerdan cuando su PS1 no leía discos y mostraba una pantalla roja o negra. A veces, inclinar la consola o ponerla de lado hacía que volviera a funcionar, un truco clásico. Gran Turismo fue el juego más vendido de PS1. Vendió más de 10 millones de copias. Fue un simulador de carreras ultra realista para su época. Metal Gear Solid rompió esquemas. Este juego usó la memoria y el control de formas creativas. Tenías que cambiar el control al puerto 2 para vencer a un jefe. Leía la tarjeta de memoria para hacerte sentir espiado. Tuvo más de 7.000 juegos oficiales. La biblioteca de juegos fue enorme, con títulos de todas las categorías y regiones. El sonido de inicio es uno de los más recordados. El icónico sonido al encender la consola marcó a una generación. Muchos lo consideran el himno de su infancia gamer. Tuvo una versión portátil no oficial. Aunque Sony no la lanzó, fanáticos crearon versiones portátiles de la PS1 usando pantallas y baterías externas. PlayStation significa estación de juego. El nombre refleja la idea de una máquina que concentra juegos, multimedia y tecnología en un solo lugar. Sony casi cancela la consola. Muchos ejecutivos de Sony no querían entrar al mercado de videojuegos. Fue gracias a Kutaragi y algunos aliados internos que el proyecto sobrevivió. Historia completa de la PlayStation 1. El origen, la traición de Nintendo, finales de los 80 a 1991. A finales de los años 80, Nintendo dominaba el mundo de los videojuegos con su Super Nintendo, SNES. Quería mejorarla usando un lector de CD-ROM para ofrecer juegos con más capacidad. Nintendo firmó un acuerdo con Sony para que les fabricara ese lector, pero ocurrió la traición. Sony desarrolló un prototipo llamado Nintendo PlayStation. En 1991, en la feria CES, Nintendo rompió públicamente el trato con Sony y se alió con Philips. Sony quedó humillada, pero decidió vengarse creando su propia consola. Ken Kutaragi y el nacimiento del proyecto PlayStation, 1991 a 1993. Ken Kutaragi, un ingeniero visionario de Sony, fue el responsable de seguir el proyecto en secreto. Convenció a Sony de que el futuro de los videojuegos estaba en los gráficos 3D, los CDS y la multimedia. Con apoyo limitado, fundó Sony Computer Entertainment, SCE, en 1993. Desarrollo de la consola, 1993 a 1994. Se diseñó una consola centrada en el CD-ROM como formato principal. Se creó un procesador gráfico especializado para mover gráficos tridimensionales en tiempo real. Se diseñó un control ergonómico con símbolos icónicos, marca de cruz, círculo grande, grueso, cuadrado. Sony también trabajó intensamente en atraer a desarrolladores terceros, ofreciendo herramientas de desarrollo fáciles, algo que Nintendo no hacía. Lanzamiento oficial, 1994 en Japón, 1995 en el resto del mundo. 3 de diciembre de 1994, lanzamiento en Japón. Las unidades se agotaron el primer día. 9 de septiembre de 1995, lanzamiento en EU, a un precio de 299 pesos USD, más barato que el Saturn de Sega. Su campaña publicitaria fue agresiva: Live in your world, play in ours. Note, you are not ready, éxito comercial y cultural, 1995 a 2000. La PlayStation se convirtió en un fenómeno. Juegos como Final Fantasy VII, Crash Bandicoot, Resident Evil, Metal Gear Solid, Gran Turismo marcaron a una generación. Gráficos 3D, escenas cinemáticas, música de alta calidad y tramas adultas conquistaron al público. Datos importantes. Más de 7.000 juegos disponibles. Se vendieron más de 102 millones de consolas. Fue la primera consola en superar los 100 millones de unidades vendidas. Evolución del hardware. Se lanzó una versión más pequeña llamada PSONE en el año 2000. También se introdujo el control DualShock, con vibración y joysticks analógicos. Reloj de arena con arena cayendo el legado de PlayStation 1, 2000 en adelante. En el año 2000, se lanzó la PlayStation 2, pero la PS1 siguió vendiéndose por varios años más. Su legado fue enorme. Introdujo los videojuegos a un público adolescente y adulto. Cambió el enfoque de los juegos, de ser simples pasatiempos a ser experiencias narrativas y visuales. Transformó a Sony en una potencia de la industria gamer, compitiendo con Nintendo y Sega. Reconocimientos y récords.
En 2006, Sony dejó oficialmente de fabricar la PS1. Se la reconoce como una de las consolas más influyentes de todos los tiempos. Su catálogo de juegos todavía es venerado por coleccionistas y fanáticos retro. Acontecimiento fecha. Traición de Nintendo 1991. Fundación de SCE 1993. Lanzamiento en Japón 3 de diciembre de 1994. Lanzamiento en EU 9 de septiembre de 1995. Lanzamiento del DualShock 1997. PS1, versión compacta, 2000. Fin de producción 2006.